Buenas noches a todos, otra vez con ustedes la pastora Luisa, este día 24 de diciembre del año 2020, un jueves bastante frío, y esta tarde yo les traigo el capítulo 8 del libro de Daniel. Y tengo algunas cositas que introducir para empezar. El título es Manifestaciones del tiempo del fin. Y quiero decir que en el libro de Daniel, empezando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, fue escrito en un idioma que se llama arameo. El arameo era un idioma común que se hablaba entre muchos países. Era la forma de comunicarse entre personas de diferentes lenguajes, de diferentes nacionalidades, y este idioma prevaleció todavía aún hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de este capítulo 8 estamos volviendo al hebreo, que es el idioma que fue de la Biblia, que fue escrito desde un principio, y solamente quería hacer breve mención de esto. Hay algunas cosas en este capítulo que voy a mencionar que han sido eventos que fueron confirmados por la historia del mundo antiguo. Algunos de nuestros jóvenes que han estudiado la historia de la humanidad van a poder reconocer nombres, geografía, imperios, historia de los pasajes que vamos a ver esta tarde en el capítulo 8 del libro de Daniel. Cuando yo estuve en la universidad, no la universidad cristiana, sino la universidad de la comunidad, también estudié esto que vamos a hablar esta tarde, historia de la humanidad. Y este capítulo de Daniel es otra demostración muy clara de que la profecía que se halla en nuestras Biblias, esta profecía se cumple en cada detalle. Sí podemos confiar en la palabra de Dios porque es verdad. Y la historia, no la historia cristiana solamente, no la historia de los judíos solamente, sino la historia de la humanidad confirma la gran cantidad de eventos que se han profetizado en la Biblia, demostrando que la palabra del Señor es verdad, es confiable, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. También, antes de empezar la lectura de la palabra, voy a decir que los eventos de estas profecías que Daniel vio ocurrieron 150 años antes de que ocurrieran. Y como una vez más les dije, estos eventos han sido confirmados a través de los libros de historia. Y hay personas que con muy mal corazón, personas que siempre han querido desacreditar la Biblia, que dicen que no, la Biblia ha sido cambiada, Daniel no ha debido escribir eso, o de otras profecías de otros libros. Pero antes de confiar o apoyarnos en lo que estas personas quieren desacreditar la Biblia, hay que considerar, hay que conocer la historia de estas personas. Muchas de las personas que aún en los libros de estudios bíblicos se los considera como contribuyentes de los estudios bíblicos, no fueron personas cristianas, fueron personas que tenían claramente, por muchas de las cosas que hicieron, el deseo de desacreditar la Biblia. Con el pasar del tiempo, ese carácter oscuro de estas personas pasó como a un segundo plano, pero su intento todavía está ahí, en nuestros libros, en las universidades aún cristianas. Eso solamente quería hablar como una introducción, sin ningún deseo de hablar mal de ninguna denominación ni de ninguna religión, pues esto nos pasa incluso en nuestras universidades nazarenas.
pero una vez más, las profecías sí se cumplen. Lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es verdad, a pesar de cualquier intento de desacreditar la palabra de Dios. Amén. Amén. Antes de empezar la lectura, vamos a hablar de algunos términos. Por ejemplo, carnero. Yo no sabía que era un carnero. Carnero es el macho de la oveja y tiene sus cuernitos, ¿no? Macho cabrío. Para mí este también era un término que un poco lo entendía. Yo decía, tal vez era el macho de la cabra, y sí, es el macho de la cabra, o lo que algunas personas conocen más como chivo, el macho, ¿ok? Y vamos a ir por un momento a nuestro mapa. Yo he mantenido este mapa todos estos días porque vamos a estar volviendo a nuestro mapa por bastante tiempo. Como siempre, vamos a empezar con los Estados Unidos. Aquí abajo está México. Nosotros debemos vivir por algún lugar por aquí. Y vamos a cruzar el Atlántico. Y aquí estamos otra vez estos son los eventos de la Biblia. Por si acaso, Israel está aquí. Es un pequeño... perdón. Israel es un pequeño país que casi en los mapas ni se lo nota. Y solamente vamos a hablar de dos naciones en esta tarde. Vamos a hablar de un carnero que representa el imperio medo-persa. El imperio medo-persa son estas líneas azules. Todas estas líneas azules ocupa parte de Egipto, lo que es Irak, Irán, Afganistán. Y dice que los dos cuernos representan a Medo-Persia, a Media y a Persia. Y Persia vino a ser, es esta parte de aquí de Irán, vino a ser parte de este imperio. Bueno, esta es la segunda, digamos, gran nación que se unió a los medos para hacer esta alianza de un imperio, y vino al final. Y también dice, vamos a leer en la Biblia, fue uno de los cuernos más largos y más fuertes. Es porque Persia fue más fuerte que el reino de Media. El macho cabrío, dice que vamos a leer, representa a Grecia. Grecia es estas líneas en un color un poco rosado, brillante, que ustedes pueden ver. Llegó hasta partes bastante grandes en Europa, lugares inmensos en el Mediterráneo. Ahí está, también llegó hasta Egipto, parte de lo que es Arabia. No estoy hablando de Saudi Arabia, pero de la región que antiguamente se conocía como Arabia. Y cubrió, miren cuánto cubrió lo que ahora es Siria. Obviamente ahí está Israel, Irán, Afganistán y cuántas otras naciones. Bastante inmenso este imperio de los griegos. Y dice que el cuerno, en lo que vayamos leyendo, está bien, gracias. En lo que vayamos leyendo más acerca de las escrituras, vamos a entender también que hablamos de este macho cabrío que tenía un cuerno grande. El macho cabrío, dijimos, representa a Grecia, y el cuerno representa a un rey o a un emperador, Alejandro el Grande. Como dije, algunos de nuestros jóvenes, esto tal vez les ayude en su clase de historia. Y también se lo conoce como Alejandro Magno. Si es que alguna vez lo escuchan, no se confundan, es la misma persona. Y Alejandro el Grande empezó su ataque de conquista del mundo antiguo en el año 331 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Obviamente estos números son nada más aproximados. Y le tomó 2 años dominar el mundo antiguo, todo ese imperio que les acabo de mostrar. Y dice que este cuerno grande fue quebrado y
Eso quiere decir que Alejandro el Grande murió. No tenía ni 33 años, todavía de 32 años, un hombre bastante joven. Murió y su reino tomó 20 años en dividirse en 4 reinos entre sus generales. Vamos a leer ahora el capítulo 8 del libro de Daniel y solamente se los voy a leer unos cuantos versículos hasta el 14. El libro, capítulo 8 de Daniel, y voy a parar de vez en cuando. Y dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Recordemos que el capítulo 7 estamos hablando ya de el emperador Darío. Esto no es en un orden, ya hemos hablado que esto no es en un orden cronológico, así que aquí está todavía Belsasar. En ella me veía en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Él está, en esta visión está a 250 millas de donde está en este momento. Y me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Como dije anteriormente, el imperio persa se unió a los medos, el reino persa se unió a los medos, se hicieron un imperio y empezaron a conquistar. El último en unirse fue Persia y terminó siendo el más fuerte en esta unión. Entonces, dice: me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Esto quiere decir la manera tan rápida en la que Alejandro el Grande conquistó el mundo antiguo. En menos de 2 años había abarcado todo el territorio que les acabo de mostrar. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó, y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más pequeño, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Si podemos volver un momento al mapa, por favor. Vamos a recordar nuevamente que el imperio de los griegos es este color brillante. Miren cuánto llegaron a abarcar los griegos. Bastante territorio, más que todo aquí en el Mediterráneo. Una vez más apuntarles Israel y partes de Europa, obviamente el Medio Oriente. Y es importante que ustedes noten esto porque vamos a volver a esta parte geográfica, digamos así, hablando. Y estamos viendo aquí Grecia, aquí está Israel. En el momento que estos sucesos pasaron, es posible que Daniel está en alguna región por aquí. Entonces, estamos viendo que estamos hablando de un cuerno pequeño. No es el mismo cuerno del capítulo 7 de ninguna manera. Y si podemos volver
por favor, perdón. En el capítulo 7 vimos una cuarta bestia. Esta es Roma, esa cuarta bestia. Miren cuán intenso es ese territorio y esta es la cuarta bestia. Grecia, en cambio, es la tercera bestia. No nos confundamos, ¿ok? Gracias. Entonces, este pequeño cuerno como dije anteriormente, no es el mismo del capítulo 7, porque el pequeño cuerno del capítulo 7 salió de la cuarta bestia, que es Roma. No nos vamos a confundir. Estamos hablando de la tercera bestia del capítulo 7, que es Grecia. Y este pequeño cuerno salió de uno de los 4 cuernos. Y este pequeño cuerno se lo interpreta según la historia, según los eventos que han pasado, y los estudiosos de la Biblia interpretan este cuerno como una persona que en la historia se conoce como Antíoco Epífanes. En este mes de diciembre, en la tradición judía se habla mucho de esta persona porque los eventos que vamos a hablar es lo que llevó a la gran celebración muy conocida, muy famosa, obviamente en el pueblo judío, que se llama Hanukkah. Antíoco Epífanes entró a Israel, casi destruyó el templo, pero lo peor por lo que él es conocido es porque introdujo una imagen del dios griego Zeus dentro del templo y también lo puso ahí para que lo adoren. Y también introdujo a cerdos. En la mentalidad de los judíos y para muchas personas, el cerdo es un animalito, perdonen la expresión, es un animalito asqueroso. Y no es el animalito que Dios acepta como un sacrificio para adorarlo a Él. Pero en su esfuerzo, en su afán de Antíoco Epífanes, de profanar el templo, de insultar a los judíos, de insultar a Dios mismo, ofreció cerdos como sacrificio, haciéndose la burla verdaderamente de todo el sistema religioso judío. Entonces, esto ocurrió 175 años de nuestro Señor, antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y lo que quiero explicar también acerca de esta persona que conocemos como Antíoco Epífanes, es un tipo del anticristo. Tipo quiere decir como una anticipación, lo vamos a volver a ver algo similar o alguien similar. Entonces Antíoco Epífanes es una anticipación, un tipo de lo que va a ser el anticristo de los últimos tiempos. Y también vemos que es, bueno, eso es básicamente lo que quería decir acerca de hasta este momento. Vamos a volver a nuestra Biblia. Vamos a leer el versículo 10. Estamos, recuerden, en el capítulo 8, vamos a ir al verso 10, que dice, creció esta persona, ¿no? Que estamos hablando, el pequeño cuerno, creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y esto también lo vamos a explicar. Antíoco Epifanio quiso destruir a todo el pueblo judío. Debemos, para las personas que conocen historia, hubo un general romano, el general Tito, 70 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, o sea, más o menos unos 36, 37 años después de la muerte de Cristo, que entró a Israel, perdón, no solo a Jerusalén, pero a Israel, y quiso destruir a esta nación, porque ellos se rehusaron a aceptar la adoración o el sistema religioso que no fuera el judío. Y este general Tito es otro tipo del anticristo, porque primeramente trató de destruir al pueblo de Israel, segundo trató de destruir el sistema religioso de los judíos, profanó el templo, y sí, hubo un intento de destruir a
toda la nación de Israel. Murieron muchos millones de judíos. Más tarde del general Tito, en los tiempos actuales, tenemos a Hitler en Alemania. Creo que muchas personas conocemos lo que ha pasado con Hitler. Él es otro tipo del anticristo. Igual, la misma cosa, asesinó, según tenemos nosotros, o sea, no nosotros los cristianos, pero es parte de la historia de la humanidad. Existen los documentos, evidencias, en videos, en fotografías, en libros, en artículos, es sin fin. Algunos que sobrevivientes. Exacto, el testimonio de los sobrevivientes, gracias, muy importante, que nos dicen de todas las atrocidades que hizo Hitler en un deseo también de destruir a los judíos, y no solamente a ellos, porque, como dije, fueron 6 millones de judíos que fueron asesinados, pero también hay la evidencia de más de 10 millones de otras personas que murieron bajo el poder alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y desafortunadamente muchos de estos, entre esos 10 millones, habían gitanos, habían personas que nosotros en este país consideraríamos minorías. Y, o sea, no solamente fue una cuestión religiosa, sino también fue una cuestión racial para Hitler. Continuando con el versículo 11, y solo para terminar y aclarar que Hitler es otro tipo del anticristo, o sea, el último anticristo de los últimos tiempos está ya a punto de revelarse, y de ahí es que vemos todos estos problemas raciales y otra vez renaciendo el odio hacia los judíos. Así que pongamos atención a esas señales. ¿Okay? Versículo 10 dice, el versículo 11 ya estamos. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Eso quiere decir Dios. Se quiso sentir más importante que Dios. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Lo que les conté, como él entró a la casa de Dios, trajo una imagen del rey griego Zeus, que un dios pagano, obviamente, sacrificó cerdos, que fue algo muy repugnante, y todo esto hizo en la casa de Dios, en el templo de Dios, y profanó el santuario, ¿verdad? Ok. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquí el santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el templo. Entonces aquí vemos que estos santos que nos describe Daniel son ángeles que vinieron a hablar con Daniel, y uno de ellos, lo vamos a ver en un momento, se lo menciona por nombre, y es el ángel Gabriel, que en este tiempo es muy conocido, es el que anunció el nacimiento de Jesucristo a María. Y dice el verso 14, habla de 2300 días y sus noches. El sacrificio delante del Señor se hacía en la mañana y se hacía en la tarde. Es por eso tal vez que dice con sus días y sus noches. Y esto aproximadamente son 6 años y 4 meses. Este es el tiempo que transcurrió desde el momento que el templo fue profanado por Antíoco Epifanes hasta que los judíos volvieron a
limpiar el templo y consagrarlo nuevamente para la adoración a nuestro Dios verdadero. Y esto está descrito en el libro de Macabeos. Hay algunas cosas un poco fuertes en el libro de Macabeos, así que para las personas que son muy sensibles, muy delicadas, léanlo con oración, porque hay cosas bien fuertes que describe este libro. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar desde el versículo 15. Y esta es como segunda parte, la interpretación. Dice la palabra del Señor: mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien que aparecía de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas, pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo, de cara al suelo. En otras palabras, se desmayó. Pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Esta, como dije, es la primera vez que se menciona a Gabriel por nombre, el ángel del Señor. Gabriel quiere decir héroe de Dios. Así que para todas las personas que su nombre o su apellido es Gabriel, ese es el significado, héroe de Dios, y es un ángel. En el verso 19 habla acerca de el tiempo de la ira de Dios. Nosotros hablamos del evangelio completo. El evangelio completo incluye el amor y la gracia de Dios, pero también debemos de hablar acerca de la ira y del juicio de Dios. Ese es el evangelio completo. No solo debemos de hablar de las cosas hermosas, de la maravilla, la bondad de Jehová. Tenemos que hablar que Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Y Dios también tiene su nivel de tolerancia de la maldad del ser humano. En este versículo 19 dice la indignación, en algunas versiones dice la indignación, en otras dice la ira de Dios. Y esta es la ira de Dios contra las personas que se rebelan o se oponen a su poder. Se trata de un juicio contra todos los que se rebelan a Dios, especialmente. Esto va a ser muy fuerte, especialmente cuando nos estemos acercando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué va a ser diferente entonces? Porque en este tiempo estamos predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo accesible por todo medio posible. Así que las personas en nuestro planeta no van a tener excusa para seguir haciendo la maldad que están haciendo. Entre nosotros los cristianos tampoco va a haber excepción. Este es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, de prestar atención a lo que Dios nos dice, de arrepentirnos de todo nuestro corazón y de vivir de manera que estemos listos para irnos con nuestro Señor Jesucristo cuando venga a llamarnos con la voz de la trompeta. Amén. Amén. No recuerdo dónde nos hemos detenido. 15. Hasta el verso, a partir del 20 dice: el carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. Ahí está la explicación que da el ángel claramente, no hay pregunta para hacer. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey.
que como dije, la historia nos ha confirmado que ese fue Alejandro el Grande, Alejandro el Magno también, es el mismo nombre, la misma persona. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, quiere decir un rostro duro, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Ese es el pueblo de Israel. Con su astucia, bueno, en este sentido de lo que estamos hablando de Antíoco Epífanes, sí se refiere al pueblo de Israel, pero en el cumplimiento de esta profecía en los tiempos futuros va a querer decir tanto el pueblo de Israel como nosotros también, los creyentes, porque los dos somos el pueblo de Dios. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, que dijimos que era Dios, pero será destruido sin la intervención humana. Vamos a detenernos ahí por un momento. Hemos hablado acerca de los pecadores que han llegado al colmo de sus transgresiones y los rebeldes que han alcanzado el colmo de sus actos pecaminosos delante de Dios. Y esto se está refiriendo en aquel tiempo al colmo de los pecados de los judíos delante de Dios. Dios ya no lo iba a soportar, no iba a permitir que todas sus maldades y sus pecados queden sin castigar. Y esto nos da a entender que, como dije anteriormente, hay una medida para la ira de Dios. Hay un límite. Voy a pedirles, tanto a Mary como a Raúl, que nos ayuden a leer. Para los que estén anotando, anoten Mateo 23, 32. Ahí es cuando, si no me equivoco, es el Señor Jesús que está hablando. Mateo 23, 32, ¿qué dice? Completan de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. En otra versión, tal vez, porque es una versión un poco diferente. Mateo 23, 32. 23, 32 dice: oh, completen de una vez por todas los que sus antepasados comenzaron. Se está refiriendo a la culpa por los pecados de sus antepasados. O sea, ya de una vez pues sigan, complétenlo, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:16. Dice 2:16. Dice lo siguiente: que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:16. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así que en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. O sea, hay un colmo. Y después que sigue, el castigo. Y esta no es la primera vez que estamos viendo el castigo de Dios llegar al pueblo de Israel. En la historia vemos que, por lo menos en referencia nada más a lo que es Daniel. Daniel fue llevado cautivo con quién sabe, millones de personas esparcidos entre las naciones.
la nación de Israel destruida, el templo destruido, Jerusalén obviamente destruido, y Dios los restauró porque se arrepintieron. Sin embargo, vamos a ver en unos momentos que esta profecía nos demuestra otra vez van a ser destruidos. Se levantaron, reconstruyeron. Después con los romanos, el emperador Tito, otra vez fueron destruidos. Y tardó tal vez menos de 2000 años para que la nación de Israel volviera a resurgir. Y eso es a causa de que llegan al colmo de sus pecados y Dios castiga. El verso 25 dice, según el libro de los Macabeos, Antíoco Epifanio, murió de una enfermedad muy dolorosa. Hay otros historiadores del mundo antiguo que también dicen, él murió sin que nadie lo haya tocado, o sea, no fue asesinado, sin intervención humana. Y él murió aproximadamente 3 años después de que el templo de Dios haya sido profanado. Ya vamos a terminar. Verso 26 dice, esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Esto es una profecía bastante fuerte. Daniel dice sufrió física y emocionalmente como consecuencia de esta visión. Lo afectó más que la visión del capítulo 7 que lo vimos en esta misma semana. Quiero recordarles que Daniel estaba esperando la restauración del pueblo de Israel después de que había sido arrasado por el imperio babilonio. Y vemos también que en esta Daniel también está esperando la restauración del templo de Dios. Él oró, él ayunó para que su nación y el templo fueran restaurados. Y él sabía que ese tiempo se había acercado y se cumpliría en unos años más tarde, si no me equivoco, iban a pasar como 10 años hasta que Ciro diera el edicto para que Israel vuelva a Israel. Pero Daniel recibe la visión de que ese templo que esperaba que fuera restaurado, que esa nación que esperaba fueran restauradas, iban a ser atacados por lo que nosotros ahora conocemos fue Antíoco Epifanio, como castigo, severo castigo por los pecados del pueblo de Israel que no se había arrepentido, no se había convertido a Dios totalmente. Esto nos puede pasar ahora a nosotros. Ah, qué buen punto, hermano Raúl. Es correcto. Esto también puede pasarnos a nosotros si no nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Debemos de convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Es más, debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con todas las fuerzas que tengamos. Y debemos de amarlo solo a Él por encima de todos los demás. Amén. Entonces, esta visión de Daniel puede que se haya cumplido históricamente con Antíoco Epifanio en el pueblo de Israel, pero debemos de considerar algo muy importante. Puede que es muy posible que esto, lo que hemos leído en Daniel 8, va a tener un cumplimiento en el futuro. Quiero decirles que en este momento la nación de Israel no tiene un templo, pero la nación de Israel está preparada para construir su templo en 3 días. Hay sacerdotes, personas muy
expertas que tienen cada pedazo de lo que va a ser el templo de Dios, y cuando lo pongan junto no va a ser necesario golpear un solo clavo como fue con el templo de Salomón. No hubo el golpeteo de clavos y martillos. Todo fue ensamblado. Y en este momento la nación de Israel tiene cada parte, cada pedacito del templo, hasta el último detalle, hasta los utensilios los tienen listos, y los sacerdotes practican, puede que me equivoque, practican una vez al mes el construir el templo de Dios. Es más, Dios requiere que para consagrar el templo de Dios tiene que utilizarse una vaquita roja. No recuerdo el término específico que la Biblia habla, pero es una vaquita roja. La vaquita roja es un animalito muy difícil de encontrar. Es muy único. Entonces los judíos, para asegurarse de que tengan la vaquita roja, ellos ya han manipulado de tal manera los huevitos, perdonen que no estoy utilizando los términos apropiados, pero los... sí, la inseminación sí, artificial. Han producido huevitos de la vaquita roja. Han sabido manipular las cosas de tal manera que cada año nace una vaquita roja producida artificialmente, porque ellos quieren estar listos cuando tengan oportunidad de construir su templo. Ahí van a tener su vaquita roja lista para consagrar el templo, porque este es un requisito de Dios para consagrar el templo. Ahora, es posible que las personas que vivieron los eventos relacionados con Antíoco Epifanio hayan hallado el libro de Daniel y hayan también recibido consuelo en medio de todo lo que estaban pasando a través de estas profecías. Y ellos sabían que iban a volver a Jerusalén, aunque había sido ya su segunda vez, y el templo iba a ser restaurado a Israel. Cuando Antíoco Epifanio, murieron más de 1 millón de judíos, y muchos de ellos, como les digo, si leen el libro de Macabeos, son cosas muy fuertes. Muchos de ellos sufrieron horrorosamente en manos de los griegos con Antíoco Epifanio. De estas personas y de muchos otros santos y héroes de la fe que pasaron sufrimientos, nos habla Hebreos 11, y con esto voy a terminar. Hebreos 11, los versos 32 al 37. Este es el pasaje de los héroes de la fe. Hebreos 11. Versículo 32 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, como aquí lo tenemos a Daniel. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra,
pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, los creyentes de hoy en día, pues Dios nos había preparado algo mejor, y ese es el reino que Jesucristo nos ha preparado cuando tenemos fe en Él y Él reina en nuestro corazón. Dios les bendiga.